Amigos y amigas, hoy quiero que usted escuche este tema de los samaritanos. Les prometo que no se irán vacíos del tema que ellos abordan en el estudio de esta semana. Se trata de una mujer. Podría decirse cualquiera. Muchos de nosotros nos sentimos tan vacíos, así como ella, en el caminar de nuestra existencia, pero será clave este encuentro para dar sentido a nuestra vida. Acompañémoslo escuchando estas maravillosas enseñanzas, aunque sea la última parte, te lo pido, mi amigo y amiga. En esta semana nos tocaría el estudio de la lección que lleva por título El testimonio de los samaritanos. Aquí a mi izquierda está el hermano Roberto. Hermano Roberto, buenas tardes. Bienvenido. Hermano Heriberto, nuestro anfitrión. Ya, muy bien. Esta semana vamos a estudiar el testimonio de los samaritanos. Pero antes de poder entrar en sí al estudio de la lección, necesitamos saber el contexto histórico en el cual se llevaron estos hechos. Y para eso necesitamos saber quiénes eran los samaritanos. Y eso nos va a dar un poco más en detalle acá el hermano Roberto. Para entender un poquito esta situación, tendríamos que hablar de que Israel en ese tiempo estaba dividida en dos reinos. Era el Israel propiamente, el reino del norte, que eran las 10 tribus de Israel, y que tenía como capital Samaria. Y luego estaba el Israel del sur, que era el reino de Judá, la tribu de Judá, que tenía como capital Jerusalén. En la época del rey Oseas, rey de Israel, o sea, del reino del norte, en el 9º año de este rey, el rey de Asiria vino y sitió a Samaria. Ese sitio duró 3 años. Al cabo de esos 3 años, invadió la ciudad de Samaria, quitó a todos los habitantes, a todos los israelitas, y se los llevó a tierras lejanas. Dice que lo fue a habitar en las ciudades de los Medos, allá por Irán, lo que actualmente es Irán. Y de Babilonia, de ese tiempo, de ciudades de Babilonia, trajo gente que no tiene ninguna relación con los israelíes, y los trajo a vivir a las ciudades de Samaria, toda la región ahí de Samaria, los trajo a vivir, más o menos sería el año 722 antes de Cristo. Entonces esta gente llegó a vivir a ese lugar, trajo también sus propios dioses, y ellos empezaron a hacer una especie de sincretismo religioso, porque aprendieron a adorar también al Dios de Israel, pero al mismo tiempo también adoraban a sus propios dioses. Entonces, de esta manera, los judíos o el reino de Judá, los habitantes de Israel que vivían todavía en Israel, no querían mezclarse para nada con ellos, y los tenían a un lado, por cuanto ellos eran personas que no habían practicado la circuncisión, no se habían arrepentido de sus pecados, no se habían convertido al Dios de Israel, y por lo tanto para ellos eran personas paganas. Personas, como se dice, digamos en hebreo, goy. Entonces, que no participaban del pacto de Dios. De esta manera, esta gente llegó a vivir allí en Israel desde el año 722 a.C. hasta la época de Jesús. Bueno, y con el paso del tiempo, pues, como pasa en toda cultura, digamos, hay mezcla, ¿no? Hay mezcla de raza, hay mezcla de cultura, y bueno, la gente que vivía en la época de Jesús eran personas que al mismo tiempo que tenían sus dioses, también esperaban la llegada del Mesías. Entonces, ahí podemos tener una pequeña reseña de lo que es los samaritanos desde la época que llegaron a Israel hasta el momento que están en la época de Jesús, ¿no? Un corazón dispuesto para las cosas de Dios. Ya, muy bien, hermano. Entonces, podemos decir que eran dos motivos por los cuales había esta animosidad
contra ellos. Era lo que menciona acá el hermano, que ellos tenían su forma propia de practicar el judaísmo. Y la otra que también acá menciona la lección, cuando los judíos volvieron a la reconstrucción del templo, estos samaritanos también se opusieron. Entonces entraremos el encuentro, el famoso encuentro acá con la mujer samaritana. ¿Qué nos dice acá el hermano Moisés respecto a este famoso encuentro? Ya aquí en la lección dice aquí que los fariseos descubrieron que los discípulos de Jesús bautizaban también, ¿eh? Quizás estaban bautizando más gente que los discípulos de Juan el Bautista. Esta situación podría crear, dice, tensiones entre los seguidores de Juan el Bautista y los seguidores de Jesús. Para evitar esta confrontación, dice que Jesús abandonó Judea para dirigirse, dice, a Galilea, pero Samaria ofrecía una ruta, dice, más directa, dice, ¿no?, entre estos dos lugares. Pero Jesús, dice, tenía una misión en Samaria, ¿no? O sea que existía un odio, ¿no?, entre los samaritanos con los judíos. Querían ir a algún lugar desde Judea hasta Galilea. Ellos no pasaban por Samaria. Normalmente nos dice que la distancia de Judea hasta Galilea era unos 100 kilómetros aproximadamente, ¿no? Entonces ellos, para evitar pasar por Samaria, iban, dice, por Perea, pero eran 50 kilómetros más largos, ¿no? Y todo eso era, ¿por qué? Porque existía un odio entre ellos, ¿no? Ya, muy bien, hay una parte también muy interesante que debemos analizar acá en el día domingo, ¿no? ¿Por qué la mujer samaritana iba al mediodía a proveerse de agua? ¿Qué me dice acá el hermano Roberto? Bueno, nosotros podemos ver un detalle, ¿no? O sea, quiere decir que este momento en que la mujer y Jesús tienen este encuentro era una época veraniega. Ahora, según el relato que nosotros tenemos, más adelante encontramos que la mujer samaritana tenía una vida muy fácil. Esta mujer no salía en las horas en que había mucha gente en el pozo, porque generalmente la que recogía agua eran las mujeres. Y de esta forma, pues, ella buscó un espacio donde nadie iba a recoger agua. Al mediodía, todas las personas están en sus hogares, están comiendo, ya tienen agua, no salen afuera, el sol es fuerte, ¿no es cierto? Pero esta mujer salía a esa hora, la hora en que nadie iba. Lo interesante también es que Jesús sabía que esta mujer tenía este problema y tenía fe en Dios y tenía una esperanza en su corazón. Esperaba al Mesías. Jesús fue a su encuentro para sanar el corazón de esta mujer. Ya, muy bien, Roberto, muy interesante, ¿no? Pero ahí también nos surge la pregunta. Habías hablado de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, Jesús ya sabía de este encuentro con ella. Me imagino que él hacía una planificación, ¿no? Él planificaba, ¿no?, dónde ir al otro día, ¿no? Y aquí en el día domingo hay un caso sorprendente, en el caso de Nicodemo y en el caso también de la mujer, ¿no? En la lección anterior vimos que Nicodemo, un dirigente de los judíos, rabino, fue, dice, por la noche, ¿no?, a buscar a Jesús, ¿no? Y aquí vemos a la mujer que fue a plena luz del día, ¿no? Y Jesús quería encontrarse con ella porque él sabía de la existencia de ella, ¿no?, y de la vida que ella también llevaba, ¿no? Ya, muy bien, Moisés. Es interesante, ¿no?, lo que está mencionando el hermano Moisés, ¿no? Este encuentro con estos dos personajes que podemos hacer un paralelismo, una comparación entre ellos, ¿no? Nicodemo fue de noche, como lo mencionó Moisés, y la mujer de día, pero los dos prácticamente estaban escondiéndose.
y lo encontraron al Señor, a Cristo, ¿no? En diferentes situaciones. Inclusive hay algo que destaca también acá en la lección, menciona que la mujer, cuando ya Cristo le mostró y le dijo del agua de vida, pues ella se olvidó completamente de todo y fue a dar testimonio de ese encuentro con sus familiares y todos con los que encontramos. Entonces, eso es lo que podemos mencionar del día domingo. Ahora, no sé si vamos a continuar. Algo más tiene que decir sobre este día domingo. Hay un detalle, digamos, que quiero recalcar, ¿no? ¿Por qué los samaritanos no se trataban con los judíos? Los samaritanos, como explicamos al principio, no eran judíos, no eran descendientes de Israel. De esta manera es que la mujer se sorprende de que Jesús le diga, dame de beber, porque Jesús se acercó a esta mujer que estaba con su cántaro, con su pita y su balde para meter dentro de la noria y sacar agua. Y Jesús viene, se acerca y le dice, dame de beber. Y esta mujer dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, de beber? Esta mujer quedó sorprendida. Y justamente quedó sorprendida porque jamás en su vida va a esperar que un judío se acerque y le hable. ¿Por qué? Porque la consigna del judío era nunca mezclarse, ni siquiera tratar, ni pasar para con uno que no era judío. En este caso, los samaritanos para los judíos no eran israelíes. Porque los samaritanos no tenían estudio, pues no eran personas que desarrollaban tecnología y estudio. En cambio, los judíos siempre tenían estudio, siempre desarrollaban tecnología y siempre iban adelante, ¿no? Como hasta ahora, digamos, ¿no? Los judíos siempre tienen desarrollo de estudio y tecnología. Los samaritanos lo tenían como gente de segunda clase, ¿no? Ese problema cultural sí había, digamos. No eran tanto los judíos, pero sí eran los romanos, ¿no? Y los judíos tenían más privilegio con los romanos que los samaritanos, ¿no? Entonces, eso podemos verlo. El gobernador no estaba en Samaria, estaba en Jerusalén, digamos, ¿no? El gobernador romano. Se atendían los casos desde Jerusalén, digamos, no desde Samaria. Los samaritanos querían algo, tenían que ir a Jerusalén a hablar con el gobernador. Entonces, pero hoy en día no existen samaritanos, esa gente ya no es, ¿no? Donde sí hay, digamos, gente que son no samaritanos, pero que de donde vinieron los samaritanos fueron de lo que hoy es el país de Irak, ¿no? Y donde fueron los israelíes a vivir en esa época fue lo que hoy es el país de Irán, ¿no? O sea, imagínense, digamos, más o menos estamos hablando de 800, 1200 kilómetros entre un lugar y otro, ¿no? La distancia que estamos, la que hoy tenemos, digamos. Exactamente, así, ¿no? No sé si pasamos a la otra parte. El día lunes, ¿no? El día lunes. La mujer junto al pozo. El día lunes, sí, el día lunes, prácticamente como que hemos tocado también esta parte del día lunes, o algo tiene que acotar más sobre el día lunes. Cuando ella pone su objeción, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua para beber? O sea, no te estás ubicando, seguramente quiso decirle, ¿no? No te estás ubicando, ¿no? Pero Jesús le respondió serenamente y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. No una poza donde está el agua detenida, no sería agua viva, ¿no? Pero si es una corriente de agua, sería agua viva. Y el pozo, pues, es una corriente subterránea de agua, entonces era también agua viva. Y Jesús le dice, yo te voy a dar agua viva. Claro, para la mujer samaritana esto le estaba haciendo mención a un ojo de agua, una vertiente que sale, ¿no es cierto? Y ella deseaba tener esta agua, ¿no? Jesús le contesta, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed.
mas el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿No? Pero la pregunta va ahí, hermano. Ahí está interesante. ¿A qué se refiere ese agua viva? ¿No? ¿Cuál es el agua viva que él estaba ofreciendo? Eso tiene su contexto, ¿no? También, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, nosotros podemos encontrar Jeremías 2:13, se habla de agua viva también allí, ¿no? Dice ahí la palabra de Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo, me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Quién es la fuente de agua viva? Jesús, ¿no? En este caso estamos viendo que es Dios la fuente del agua viva, ¿no? Y Jesús, que viene de Dios, traía el agua viva. Se estaba refiriendo a Él mismo, ¿no? Jesús se estaba refiriendo a Él mismo como la fuente de agua viva. Ese pozo lo cavó Jacob, tomó agua Él, tomaron sus hijos, tomaron su ganado. Eso pasó, ¿cuánto? O sea, estamos hablando como 2000 años, ¿no? Antes de Jesús. En la época de Jacob, ¿no? Claro, entonces, y ahora, digamos, estaba todavía ese pozo ahí y seguía sacando agua, digamos. O sea, es un pozo milenario, ¿no ves? Sacando agua, ¿no? Interesante cómo hasta ahora siguen sacando agua de esos pozos, ¿no? Pero Jesús no se estaba refiriendo al pozo de agua, como dice Jeremías, se estaba refiriendo a Él mismo como la fuente de agua viva, ¿no? Lo que Jesús estaba ofreciendo no era agua natural, sino estaba ofreciendo Él como fuente de agua. Bueno, aquí sí, es interesante aquí que en ambos casos dice que Jesús procuraba alcanzar a estas personas, dice, con verdades espirituales, ¿no? Aunque usó ilustraciones del mundo natural, ¿no? En el caso pues, del agua. Pero hay algo, sí, pero en esta parte hay algo intrigante. Yeah. Podemos decir que ninguna de estas dos personas, en el caso de Nicodemo y en el caso de la mujer samaritana, entendieron, porque aquí explica la lección, y dice lo siguiente, como Nicodemo, él preguntó, dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, ¿no? Es decir, ¿cómo puede volver al vientre de su madre, ¿no? O sea, no había entendido lo que Jesús le estaba queriendo explicar, ¿no? Al igual que la mujer, cuando ella razonó, dice que el agua que Jesús le ofrecería le evitaría los viajes al pozo, dice. O sea, ella pensó que el agua que le iba a dar Jesús le iba a durar para siempre. Ella ya no vendría más al pozo a sacar agua, ¿no? O sea, ninguno de los dos entendieron, ¿no? Al principio, ¿no? Yeah. O sea, a lo que se refería pues Jesús, ¿no? Esta parte interesante, ¿no? Ya, muy bien, hermano. Yo quiero decirle lo que yo puedo entender de estas dos verdades espirituales prácticamente que le mencionó a estos dos personajes. Y son las siguientes. En la de Nicodemo, la verdad espiritual que Cristo tal vez le quería mostrar ahí, el que tenía que transformar su vida, cambiar totalmente su vida que él llevaba. Eso significa el nacer de nuevo, el cambiar, ser un testimonio vivo entre las otras personas. Para eso él vino, para cambiar y salvarnos, ¿no? Entonces, en la otra parte de la mujer samaritana, él le dice que tome del agua vida. Él nos ofrece vida eterna, ¿no? Amén, eso es. Eso es lo que, esa verdad espiritual ahí que la mujer no lo entendió. Que el que cree en Él y lo acepta a Él, va a tener vida eterna. Vida eterna, ¿no? Me parece que esas son las dos verdades que están ahí, que ellos... Eso es lo que ellos no pudieron comprender, ¿no? Cambiar de vida, sí, y al final tener una vida eterna. No sé, el hermano Roberto de repente nos quiere acotar un poquito más sobre esta parte.
Quizás si pasamos a la siguiente parte donde la mujer samaritana le dice, impactada por la respuesta de Jesús, cuando Dame le ese ofrece, agua. El día miércoles, ¿no? Dame ese agua. así, ¿no? Le dice, El martes sería. Era el día martes. Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga a sacarla. Ahí está la. Entonces Jesús le dice, entonces anda, ven, llama a tu marido y ven. Qué interesante, ¿no? Jesús sabía que era la vida de esta mujer, pero le dice, anda, llama a tu marido y ven aquí. A los dos les quiero decir esto. Entonces ella dice, no tengo marido. ¿No? O sea, una mujer así dijo, no tengo marido. Tenía mucha vergüenza por la forma como había llevado su vida. La pregunta que yo tengo acá es, esta mujer ya no tenía marido. Jesús le dijo directamente, bien has dicho, no tienes marido. Porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. Ella solamente dice, Señor, veo que tú eres profeta. Interesante, ¿no? Veo que tú eres un profeta. Porque, claro, un hombre, ella no está viendo al Hijo de Dios, está viendo a un ser humano, ¿no es cierto? Es más, Jesús no era simpático, según lo que dice Isaías, él era de aspecto sin hermosura. No había hermosura en él, dice. Hermano, ¿y por qué Jesús le preguntó? Justamente porque tenía a tu marido. Tenía que... ¿Por qué le dijo que trae a su marido? Sabía cuál era el punto de ella, ¿no? O sea, ese punto es un punto de inflexión. Sabía su debilidad, ¿no? O sea, quería que ella tal vez lo diga, ¿no? Al poder decir estas palabras, eso en la mujer samaritana hizo despertar algo que ella no tenía de amor. Hasta ese momento nunca vio a Jesús de esa manera, ¿no? Como un profeta de Dios. Entonces, pero cuando Jesús ya le descubre su realidad, ¿no es cierto? Le dice lo que está pasando con ella. Ella se dio cuenta de que el que estaba hablando ahí ya era un profeta. Claro. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, el monte Gerizim que estaba ahí, pero ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar a Dios. ¿Claro? Todo el templo estaba en Jerusalén y todo judío iba a Jerusalén a adorar, ¿no? En cambio, los samaritanos no iban a Jerusalén porque no podían ingresar a Jerusalén porque no eran judíos. Entonces, cuando ellos llegaron a vivir allí, hubieron personas que le explicaron que debían adorar a Dios en ese lugar nomás, inclusive ahí en ese monte, y que ahí debería ser levantar un altar, como lo levantaba Abraham, como lo levantaban los primeros padres, como levantaron las personas antiguas, y sacrificaban corderos ahí para Dios. Esta era la labor que ellos hacían como samaritanos. No llegaban al templo, ¿no? Muy bien, hermano. Yo quiero decirle algo respecto a lo que le pregunté anteriormente, ¿no? ¿Por qué Jesús le cambió la charla, ¿no? Y le dice que traiga a su marido? Le cambió, ¿no?, la charla. Jesús fue directamente al grano, ¿no? Le cambió totalmente y le dijo que traiga a su marido. Dice acá en el deseado de toda la gente, menciona acá la hermana Joel, Jesús dice, ¿a qué se debe ese repentino cambio de la conversación? Las acciones de la mujer denotaban evasión. Ella estaba evadiendo, ¿no? Evadiendo, pensando que Jesús prácticamente como que no sabía nada de él, ¿no? Jesús pudo leer en su corazón, dice. Ella debía afrontar su situación para ser sanada de su condición. Por eso es que le hizo la pregunta. Porque ella debía afrontar por ella misma, antes de que esa alma pudiese recibir el don que él anhelaba conocer. Debía ser inducida a reconocer su pecado. Su pecado. ¿Cómo la indujo el Señor Jesús? Diciéndole que vaya a traer a su marido, ¿no? Entonces la indujo a decir su verdad. Eso es lo que conmovedor aquí en esta parte, ¿no? ¿Cómo Jesús consideró a esta mujer útil para llevar el evangelio a los samaritanos?
Jesús utilizó a esta mujer. Jesús no miró su pasado, no miró su situación, sino miró lo que iba a suceder con ella una vez que se encuentre con él. Jesús no va a considerar tu vida pasada. Lo que considera Jesús es lo que puede pasar contigo una vez que tienes un encuentro con él. Qué interesante lo que pasó, ¿no? La parte interesante que a mí me llamó la atención, ya que existía este odio entre los samaritanos, ¿no?, y entre los judíos, vemos aquí, hermanos, que Jesús es sabio, ¿no? No mandó a un judío, ¿no?, que se encuentre con esa mujer. No mandó a otra persona porque obviamente ellos no se llevaban bien, ¿no? Ni sus discípulos que tenían mucha animadversión contra ellos. ¿Qué hizo él? Mire, él tuvo ese encuentro con esa mujer para que después ella misma, ¿no?, en persona, pueda ir a su propia gente a dar el testimonio, ¿no? Porque si quizás hubiera ido otra gente, quizás lo hubieran despreciado, ¿no? Pero Jesús, en su sabiduría, él pasó por Samaria exclusivamente porque él sabía que venía una mujer, ¿no?, y que él también quería llevar el mensaje también para estos samaritanos, ¿no?, porque Jesús no hace excepción de personas, ¿no? Y él en su sabiduría se encontró con ella y él sabía que ella misma iba a dar testimonio, ¿no? Como vemos aquí a Jesús, ¿no?, como él busca el método, ¿no, hermano? Buscó un método para que ella misma, siendo de ese lugar, ella misma luego, dejando su cántaro, ella misma vaya a dar testimonio, ¿no? A mí me llama la atención, digamos, cuando la mujer samaritana descubre su corazón y da a conocer su esperanza, ¿no es cierto? Porque ella aquí en el versículo 25 da una respuesta que dice: sé que ha de venir el Mesías. Esta es una palabra hebrea, llamado el Cristo, es una palabra griega, que es lo mismo, el Mesías llamado el Cristo, ¿no? En realidad es la misma palabra, pero está la una en hebreo y la otra en griego, ¿no? Y dice: cuando Él venga nos explicará todas las cosas. O sea, y esto, digamos, está dando a entender la esperanza de los samaritanos, ¿no ves? Ellos sabían. Ellos estaban esperando ese momento. Ellos sabían también. Cuando venga el Mesías, ¿no?, nos va a hacer entender todo. O sea, interesante, digamos, la esperanza que tienen, ¿no? Ahora, lo más impactante, porque Jesús no lo hizo con todos, lo hizo con unos cuantos, en este caso lo hizo con la mujer, es que aquí en la Biblia, digamos, a las pocas personas. No lo hizo a un líder. A esa mujer, Jesús le dice: yo soy el Mesías. Se revela entre ellos, ¿no? Pero acá dice la lección que fue a la única, antes del juicio. No, también ella sola, ¿no? Fue la única ¿Quién dice que soy yo? Fue la única persona que le ha revelado que él era. El Mesías. ¿Quién dice que soy yo? Le dijo a sus discípulos. ¿Quién dice que soy yo? Él dijo: Pedro, tú eres el Cristo. Le dijo al Dios viviente: eso te lo ha dado mi Padre. O sea, los discípulos también. Pero él no le afirmó al 100%, yo soy. Pero a esta como le dijo la mujer. A esta mujer le dice: yo soy el Mesías. Yo soy. ¿No es? También le dijo también a Pablo, ¿no? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, ¿no? Pablo también recibió esa revelación. Pero ya después del juicio. Claro, eso fue después. Bueno, porque Pablo también, en este tiempo, Pablo tal vez era un niñito, ¿no? Era un jovencito, estaba viviendo, no sabía nada. Pero qué privilegio tenía esta mujer para que él pueda revelar eso. ¿Cómo? ¿Por qué? Por eso es algo interesante. Y que la mujer después, hermano, no es una mujer, no digamos, de baja reputación, no es una mujer a la cual todo el mundo admira.
a la cual todo el mundo le tiene rabia, digamos, le tiene ganas de meterle unos cuantos y que le diga, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Se revela, ¿no? Que lo diga de esa manera, yo soy el Mesías. Y ella va, ¿a quién le dice eso? A los ¿A quién busca para dar testimonio? A su propia gente, ¿no? No, a los hombres. A los hombres, a los samaritanos. ¿Por qué buscó a los hombres? Porque no quería sacar donde las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Las por mujeres, su reputación que ella tenía. las mujeres, pues, no le iban a creer. Las mujeres le tenían rabia, pues, No le iban a tenían creer. ganas de pegar. Claro. le- Por su condición de vida que ella pues llevaba, ¿no? Ajá, con ella siempre tenía control. Entonces, pero hay un buena aplicación para nosotros acá. El testimonio que ella da a la gente con la cual ella somos en relación. Porque con la otra gente tal vez no te va a creer. Ella buscó a los hombres. Solamente a los hombres, no buscó a las mujeres. Porque los hombres le iban a creer. ¿Me entendés? Le iban a creer porque con ellos se relacionaba, eran sus amigos. Eran sus amigos. Aunque lo veamos de otra manera. Pero lo Eran sus amigos. interesante es que ella fue a contarle a todos que esta persona, que nunca la había visto, le dijo todo lo que ella había hecho. Yo lo decía no que hace rato, ¿no? Jesús en su sabiduría escogió a ella, ¿no? Para que ella vaya a contar, porque nadie podía llegar allá, ¿no? Nadie podía Nadie podía. Entonces él escogió a esa mujer que vivía en ese mismo lugar para que ella misma dé testimonio, ¿no? Llegamos al final, entonces, hermano Roberto, ¿no? Del estudio, ¿no? Que realmente ha sido una bendición, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos para la otra semana, hermano Roberto? ¿Cuál es el estudio para la siguiente semana? Muy bien, para la siguiente semana un adelantito. Que tenemos más testimonio acerca de Jesús. Entonces vamos a continuar con este Más testimonio hermoso estudio de los testimonios de estos personajes que se relacionaron con Jesús en ocasión de su primera venida. Amén.